Pues he tenido unas visiones muy extrañas últimamente. Digo extrañas por llamarlos de alguna manera. Veo el mundo muy viejo, como acabado, como que todo enterregado, todo lo veo gris. Incluso los lugares lujosos, así, bonitos, cuidados, que supuestamente están limpios, este, los veo llenos de tierra. Veo las calles, las casas, todo, todo lo veo sucio y viejo, enterregado, amarillento. Luego, pues vemos estas nuevas teorías, ¿no? Que el cambio real de era, el cambio de los tiempos, bla, 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 que esta pandemia es parte de eso. Y no sé qué pensar de qué tanto creer en eso. Lo que sí es lo que veo bien es la naturaleza. Los árboles, los animales, todo eso sigue intacto. Lo que está hecho por el hombre, las construcciones, casas, trabajo, las ciudades, las veo en franca decadencia. Y es una visión, no sé ni cómo explicarlo, pero no es como una visión de un vidente tal cual. Es, no sé, quizás es entender que realmente tenemos que hacer algo para cambiar, que realmente nos tenemos que readaptar a un nuevo mundo. Yo sí quiero creer que es un nuevo mundo. Eh, Qué rápido me tocó vivir la época, nací en el 60, me tocó vivir una época maravillosa cuando nosotros hacíamos nuestras cosas, incluso nuestros juguetes. Jugábamos nosotros, crecimos en familia, en grupos, con un cariño diferente. Me tocó, tengo que hablar en primera persona porque me tocó ver esta evolución de la tecnología, cómo lo que antes construíamos con nuestras manos, con nuestros recursos, con nuestras ideas, la electrónica lo empezó a desplazar. Eh, las máquinas industriales empezaron a construir todo lo que antes se hacía a mano. Y poco a poco se ha ido perdiendo. Hoy en día es más que evidente la pérdida de contacto, y no lo digo por esta pandemia, lo digo por, por este aparato donde estoy grabando esto, que es el Dios y que es Dios y el demonio en un mismo aparato, depende de cómo lo usemos. El, Cómo se ha desintegrado el mundo que yo conocía. Este mundo donde estoy ahora viviendo no es el que yo conozco, no es el que me gusta, no es eh, el que conozco, en el que yo quisiera vivir. Hay que adaptarse a todo, pero sin duda algo, no sé si la naturaleza, Dios, el que quiera creer en Dios, el destino, está reacomodando las cosas porque íbamos la humanidad, en franca decadencia, íbamos directo al abismo. Y si no hacemos algo, nos vamos a ir al abismo. Entonces, a mí me encantaría recuperar esos valores, esas formas de producción, esa manera de exaltar eh, nuestra vida con la creatividad que tenemos para crear, para inventar. Ahorita lo que inventan son maneras
aprovechar las circunstancias para hacerse más ricos, hacerse más famosos, hacerse más... Todo lo que no vale realmente en la vida es lo que está en juego, es lo que está en boga, es lo que está de moda y es lo que todo mundo quiere. Fórmulas, fórmulas, fórmulas. Ya están hechas y todo el mundo se agarra de ellas. Y las fórmulas no son, en mi opinión, lo que nos va a hacer trascender como humanos, como seres amorosos que somos. Son fórmulas hechas para enriquecerse, para hacerse famosos, para tener poder sobre otros. Entonces, el cambio que estoy viendo es, ojalá sea la destrucción de ese mundo que se ha creado. No me quiero incluir en eso porque yo no tengo parte en esta manipulación de cosas. Y digo cosas para generalizar. Yo no me siento parte, yo no me incluyo en eso. Entonces quisiera, en lo que sí me quiero incluir, en lo que ya estoy yo comprometido, es en tratar de mejorar las cosas, tratar de recordar el lado humano que tenemos, el lado humano que hemos perdido o que estamos perdiendo. Todavía lo tenemos, pero está muy opaco, muy apagado, muy tenue. Entonces es un poco como lo que estoy viendo en el mundo material, que se ha ensuciado, que se ha hecho viejo y que va de salida. Entonces, pues yo no sé, a mí me encantaría que la gente pensara un poco en recobrar ese sentido humano, en utilizar la tecnología solamente como una herramienta necesaria para cumplir algo, no como medio de vida, porque no lo es, no lo es. Películas catastróficas sobre inteligencia artificial y todo eso, poco a poco se ha venido cumpliendo. De estas películas de los años 40, 50, 60 y estas premoniciones, estas sugerencias de futuro, el hombre las ha ido desarrollando. Entonces, ojalá que esto de la inteligencia artificial no llegue a lo que el hombre ha llegado a pensar y a alucinar, ¿no? Con las películas. Hollywood es el mecanismo ideal para difundir ideas y para hacerlas parte de la vida de la gente. Entonces, creo que tenemos que voltear a la naturaleza, voltear a lo que realmente importa, a lo que está vivo, a lo que, si tocamos una flor, le regalamos y nos regala esencia, energía, ejemplo de vida. Hay que eliminar el ego, hay que eliminar el protagonismo y empezar a colaborar otra vez. Somos una tribu, el mundo es como estar en una casa, en una colonia, en una ciudad, todo se replica, todo es lo mismo. O sea, el mundo, no tenemos para dónde ir. Tenemos que otra vez empezar a convivir, pero tenemos que empezar a colaborar para el bien de todos, porque la cosa, como va ahorita, se está descarrilando, ya se le cayeron varias ruedas al trenecito que traemos y vamos directo al desfiladero. Entonces, hay que creer en nosotros, hay que rezar, y no hablo de religión, hablo de rezar a uno mismo, a ser mejores, a crear las condiciones realmente humanas que estamos perdiendo. Entonces, bueno, no sé, esto es una opinión mía. Hoy amanecí con esto, traigo cosas atoradas, traigo, no sé. Entonces,
bueno, ojalá que nos caiga el 20, porque un amigo de mi papá decía que para él el 97% de la raza humana son idiotas. Entonces, bueno, es muy exagerado decir eso, pero no, y no es que sean idiotas, por supuesto. Es, por favor, tratar de tener criterio y hacer elección de vida, de cómo hacemos las cosas. Porque a final de cuentas es uno mismo, uno solo el que se cura, el que hace el mundo mejor. Si uno se cura, si yo estoy contento, si yo estoy sano, si yo soy productivo, eso se replica en toda la gente y en todo el mundo. Entonces esa es la manera de recuperar lo que ya perdimos, porque ya lo perdimos. Entonces vamos a trabajar, vamos a salir a la naturaleza, vamos a colaborar tantito con la tierra, vamos a plantar ¿Te gustan las flores? No las compres, no las arranques. Déjalas donde están y admíralas en el jardín. Si ya está en la maceta pero está viva, admírala ahí, no hay que arrancar. Hay que sembrar, hay que crear, que es lo que nos está faltando. Y hay que empezar por crearnos nosotros mismos. Entonces ojalá que todos entendamos que es una labor personal. No lo va a hacer el gobierno, no lo va a hacer el presidente, no lo va a hacer mi papá ni nadie. Los vamos a hacer nosotros.